Hola, soy Mabel Kremer y esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las elecciones del 14 de marzo son muy importantes para la democracia del país. Es por esto que la Registraduría Nacional encamina sus esfuerzos para garantizar el éxito de esta jornada. En Registra TV, conozca las modalidades de fraude que se presentan antes, durante y después de una jornada electoral. La región andina del país ultima detalles con miras a las elecciones del 14 de marzo. ¿Qué es el voto preferente? En nuestra sección Pedagogía Electoral se lo contamos. Basados en experiencias anteriores, la Registraduría Nacional busca hacerle frente al fraude electoral a través de herramientas tecnológicas. Los jurados de votación y los mismos electores en algunos casos incurren en delitos que le restan transparencia a una jornada electoral. Perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante y fraude a inscripción de cédulas son 3 de las 11 modalidades de delito electoral previstas en el Código Penal colombiano. Precisamente con ocasión de la jornada electoral del próximo 14 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil pone en conocimiento de los ciudadanos estas conductas que van en contra del desarrollo transparente de las votaciones. Los más recurrentes, por los cuales nos estamos preocupando y estamos trabajando con ellos. Por ejemplo, el caso de la suplantación, la adulteración de los registros electorales, la suplantación de jurados y en especial las irregularidades en el diligenciamiento de los documentos de mesa. También existe el constreñimiento al sufragante, conducta conocida como la intimidación o el uso de armas para amenazar a cualquier persona habilitada para sufragar con el fin de obtener apoyo o votación para un candidato o una lista de aspirantes o el voto en blanco. Los más recurrentes en el caso de los ciudadanos son la perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude electoral, fraude en inscripción de cédulas, corrupción al sufragante, voto fraudulento. En el caso de los servidores públicos podemos encontrar el favorecimiento al voto fraudulento, alteración de resultados electorales y denegación de inscripción a candidatos. Otros delitos electorales son corrupción al sufragante. Es la promesa, pago o entrega de dinero o dádiva a una persona habilitada para votar para que sufrague por un candidato, partido político o voto en blanco o se abstenga de hacerlo. Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección. Se presenta cuando el servidor público no hace oportunamente la entrega de los sellos de urna o arca triclave o el registro electoral, que son las listas de votantes, las actas de escrutinio de mesa, de escrutinio de las delegaciones departamentales y de las comisiones escrutadoras auxiliares. Si usted tiene conocimiento de alguien que esté incurriendo en alguna de estas conductas, la Registraduría Nacional del Estado Civil lo invita a que informe cuanto antes a la Fiscalía General de la Nación, institución que adelantará la investigación correspondiente. De alguna irregularidad, están los organismos de control, está la URIEL, que es una unidad de reacción inmediata electoral compuesta por todos los organismos del Estado, incluida la organización electoral. Y si es en el momento de la elección, pues están las mesas de justicia en cada puesto de votación. Antioquia es uno de los departamentos de la región andina con mayor potencial electoral en el país. Conozca cómo se prepara este sector de Colombia para las elecciones del 14 de marzo. Este es el ambiente electoral que vive Colombia, pues ya inició la cuenta regresiva para los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de colombianos que participarán en las elecciones del 14 de marzo. El país se prepara, la gente asume la actitud indicada, pero sobre todo, las registradurías de los 1.102 municipios en el país ya están listas para afrontar la contienda electoral. Es el caso de la delegación de la Registraduría del Departamento de Antioquia, que desde hace un año viene trabajando en la logística del certamen. En este proceso
se ha incluido la capacitación de jurados de votación, la capacitación de testigos electorales por parte de los partidos políticos y la capacitación a candidatos. Para asegurar la transparencia de las elecciones en el departamento de Antioquia, se activó el Comité Uriel, la unidad de reacción inmediata electoral. A su vez, en los comités de seguimiento municipal y departamental, con el Ministerio Público, Fiscalía y demás entidades del Estado y partidos políticos, se están tomando a cabo todas las medidas para poder blindar este proceso electoral, esta contienda que se llevará a cabo el 14 de marzo. En el departamento de Antioquia están habilitados para votar más de 3 millones de ciudadanos, quienes contarán con 912 puestos de votación y 9.586 mesas para ejercer su derecho al voto este 14 de marzo. En el departamento de Boyacá funcionarán 2.274 mesas de votación en 374 puestos. El potencial electoral es de 841.691 posibles votantes. Los municipios zonificados son Tunja, Chiquinquirá, Duitama, Puerto Boyacá y Sogamoso. En esta sección del país fueron asignados 14.484 jurados de votación. Tenemos un remanente de 1.158 posibles jurados de votación para cubrir, en caso que sea necesario, cuando algún jurado, por alguna causa ajena a su voluntad, no pueda cumplir con esta misión. En el departamento de Huila continúan las capacitaciones dirigidas a los jurados de votación. El propósito es evitar problemas en los escrutinios de mesa. Por solicitud de las empresas, las capacitaciones se han trasladado a los sitios de trabajo de las personas que han sido designadas como jurados de votación. El potencial electoral en el Huila es de 669.700 personas para 1.936 mesas. ¿Qué es el voto preferente? La respuesta en nuestra sección Pedagogía Electoral. El Acto Legislativo 1 de 2003 en el artículo 236A estipula que cada partido o movimiento político podrá optar por la modalidad de voto preferente. En este caso, el elector podrá señalar en la tarjeta electoral no solo el partido o movimiento político por el que desea votar, sino que además podrá elegir el candidato de su preferencia dentro de dicho partido o movimiento político. Para votar en las listas de voto preferente, el ciudadano marcará en la tarjeta electoral el logosímbolo del partido o movimiento político y adicionalmente el número correspondiente a su candidato favorito. Voto Libre es un espacio que hemos creado en Registra TV para hablar sobre temas relacionados con las elecciones que se desarrollarán durante este año. Los protagonistas de esta nueva sección serán expertos analistas quienes entregarán sus opiniones al respecto. Hoy estaremos con el magistrado del Consejo Nacional Electoral, José Joaquín Vives, quien hablará sobre la labor que desarrolla la Registraduría Nacional del Estado Civil en los procesos electorales. Primero, tenemos una buena organización electoral en Colombia. Cuando uno compara los avances que lo que hay en los países de América Latina, tenemos una organización electoral a la vanguardia tecnológica y que desde luego va cerrando los diques del fraude. Es claro, es fácil entender que quienes compiten en ocasiones no vengan con las mejores intenciones y traten de tomar ventajas. Nosotros estamos para eso, para impedirlos, para bloquearlos, para identificar y cercenar cualquier posibilidad de esas irregularidades. Se ha venido haciendo un trabajo muy concienzudo, se ha venido haciendo implementaciones tecnológicas que cerran el dique del fraude electoral en Colombia. De alguna forma, la organización electoral es administrador de un proceso de desconfianza recíprocas entre quienes hacen campañas. Nosotros estamos para eso, para hacer sentir garantías a todos quienes compiten con el respeto de la ley y la Constitución. Recuerde que usted tiene una cita con la democracia este 14 de marzo, fecha en la que además de escoger los miembros del Congreso de la República, se elegirán a los 5 integrantes del Parlamento andino. Nuestro tema central aquí en Registra TV. Ya volvemos. Seguimos con Registra TV. Y seguimos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para muchos es una sorpresa que el 14 de marzo, paralelo a la elección de Congreso de la República, se desarrolle la elección de Parlamento andino. Es posible que el término no sea muy común entre la sociedad, pero ya cuenta con 30 años de historia.
El Parlamento Andino es el órgano deliberante que representa a la comunidad andina. Posee como principal atribución participar en la promoción y orientación del proceso de integración de sus países miembros. Para ampliar este tema hemos invitado a Rubén Vélez Núñez, secretario general del Parlamento Andino, y Pedro Montero, coordinador del Instituto de Altos Estudios IDL. Bienvenidos a Registra TV. Muy buenos días. Doctor Rubén, iniciemos con usted. ¿Cuál es el origen del Parlamento Andino? Bueno, para poder hablar del origen del Parlamento Andino, es importante retroceder un poco a la creación de la Comunidad Andina, antes Pacto Andino. La Comunidad Andina fue creada en 1969. Es un acuerdo, un pacto entre los gobernantes que designan algunas condiciones, y la Comunidad Andina nació exclusivamente con el interés económico, de libre comercio, bienes, capitales, servicios, etc. Posteriormente, después de unos 10 años de haber sido creado la Comunidad Andina, pues vieron la necesidad de tener un órgano que haga un control, un seguimiento a este proceso que emprendieron los presidentes, porque es una política de gobierno, son los gobernantes los que han decidido hacer este acuerdo, pero necesitaban un órgano de control que fiscalice, que analice, que vigile ese proceso, que exclusivamente lo hacen el poder del gobierno. Entonces, en 1979, por ese impulso de los propios presidentes y esa iniciativa de los propios presidentes, crean el Parlamento Andino. Bueno, muy bien, pues el 25 de octubre pasado el Parlamento Andino celebró su aniversario número 30. Son muchos años de historia, de avances importantes y significativos en materia de integración andina. Hasta hace un tiempo el Parlamento Andino era una institución poco conocida dentro de la sociedad colombiana. Las elecciones del próximo 14 de marzo reviven a este órgano deliberante que representa a la comunidad andina hace más de 30 años. El Tratado Constitutivo del Parlamento Andino es del 26 de octubre de 1979. Todo empezó con la firma del Acuerdo de Cartagena pactado en 1969 entre los países de Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Chile. La alianza consistía en lograr un beneficio y desarrollo comercial de las naciones vinculantes, pero más tarde el propósito era alcanzar la integración de la comunidad andina. Fue así como luego de 10 años se creó el Parlamento Andino, constituido hoy por Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Chile como miembro asociado. Ha significado un gran avance para la democracia de la comunidad andina. Ha significado que la comunidad andina como proceso de integración cuente con un órgano político encargado de hacerle control. El Parlamento Andino creó la Universidad Andina, el Instituto de Altos Estudios para la Integración IDL. Además, ha propuesto homologaciones en temas legislativos en los 4 países que lo integran y como principal propósito viene ejerciendo un control político del manejo presupuestario de todos los órganos e instituciones del sistema. En el año 2008, por ejemplo, tuvimos muchos foros de participaciones de miles de personas, hablando sobre temas de seguridad, por ejemplo. A lo largo de estos 30 años, el Parlamento Andino ha venido desempeñándose como un órgano pacificador y mediador de conflictos frente a la problemática que aqueja a sus países miembros. Que en la comunidad andina reine el imperio de la paz, la justicia social, haya el diálogo político abierto y frentero entre los estados, para construir escenarios de paz y prosperidad, el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de prosperidad y calidad de vida. La labor de los parlamentarios andinos continúa. Hoy el camino luce más despejado, aún así aseguran que se requiere de mucha voluntad política. El Parlamento Andino es un órgano en proceso, no es un órgano constituido completamente. Nos faltan elecciones directas en algunos países. ¿Sí? Entonces, actuando en ese mismo proceso, lo que se ha hecho es evolucionar en este camino, esperando a ver a cuál llegamos. El Parlamento Andino representa a más de 120 millones de habitantes de la comunidad andina. Como ya lo hemos escuchado, es un órgano deliberante, pero ¿qué se entiende por deliberante? ¿Cómo ejerce su función? ¿Sobre qué temas tiene que estar relacionado el Parlamento Andino? El Parlamento Andino tiene que hacer los mismos seguimientos a los temas que maneja la comunidad andina y delibera sobre esos temas. Por ejemplo, en el campo del comercio
son bienes, capitales, servicios y libre circulación de personas. Y lo más importante que es de la parte social, donde hemos estado en mora. Y en la parte social él no ha podido sobresalir un buen trabajo dentro de la comunidad andina que va sobre la calidad de vida de los habitantes, sobre la educación, la ciencia, la tecnología, la salud, el trabajo, libre circulación de personas, etc. Y es ahí donde que el Parlamento tiene que hacer muchas propuestas al Ejecutivo para que pueda saber el ciudadano para qué le sirve este proceso de integración. Si él como ciudadano tiene algún beneficio, para qué y en dónde le sirve. O sea que el Parlamento andino no tiene la potestad de tomar decisiones, sino que ustedes hacen propuestas y el que toma la decisión es ¿quién? El Ejecutivo, a través ¿cuál país? De la Comisión de Ministros o de Ministros de Comercio o del Consejo de Cancillerías, o sea, de los cancilleres. Por eso es la importancia de las elecciones del Parlamento andino. Porque este rato usted puede ver que todo el proceso de integración está en manos del Ejecutivo y no hay una verdadera participación popular, o sea, no hay calor de pueblo al proceso de integración. Bueno, pues la gente y la sociedad ya empieza a mostrar interés sobre el Parlamento andino y precisamente tenemos la pregunta de un ciudadano. Me gustaría saber cómo está conformado el Parlamento andino. Doctor Pedro, ¿qué le podemos contestar a este ciudadano? Mira, el órgano máximo del Parlamento andino es su plenaria, la cual está constituida por los 20 parlamentarios andinos que de los países miembros, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de Perú, más los 5 parlamentarios chilenos que en el Parlamento andino tienen la misma calidad que tiene Chile en la CAN, que es la de miembros asociados. Ellos pueden participar en todos los órganos, pero no pueden votar. Después de la plenaria está la mesa directiva, que se constituye por 3 vicepresidentes, el presidente y el secretario general, que tiene voz pero no tiene voto en la mesa directiva. Tenemos también las comisiones, que son órganos técnicos, más que de gobierno son órganos técnicos, donde se discuten todos los temas de la comunidad andina. Este término de Parlamento andino es prácticamente nuevo para los ciudadanos porque ahora se hace por elección popular. Pero ¿qué podríamos decir en esta historia de los 30 años que ha sido uno de los grandes logros del Parlamento andino? ¿En algún tema que de verdad hayan logrado consolidar toda esta zona andina en un solo tema o algo para mostrar? Algunos temas muy importantes del Parlamento andino. Tenemos la elaboración de la Carta Social Andina, donde se vieron todos los temas sociales de género, de infancia, de niñez, salud, educación, etc. Y ese sirvió de base para que se pueda crear la Carta de la Democracia en la propia comunidad andina. Y lo más importante en el campo de la cultura, creamos la Universidad Andina Simón Bolívar, que viene trabajando en su sede permanente, que lo tiene en La Paz, Bolivia, y ya tiene subsedes en Quito, muy bien la Universidad Andina Simón Bolívar, y acá tenemos una oficina. Bueno, es hora de hacer una segunda pausa para mensajes institucionales. En segundos regresamos aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Seguimos con Registra TV. Es un agrado que continúen con nosotros aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy es el Parlamento andino, que es desarrollado por nuestros invitados Rubén Vélez Núñez, secretario general del Parlamento andino, y Pedro Montero, coordinador del Instituto de Altos Estudios IDL. Como lo decíamos en nuestro segundo segmento, el próximo 14 de marzo, además de escoger a los miembros del Congreso de la República, se elige a los integrantes del Parlamento andino en Colombia. Y estamos hablando de elección popular, porque los países que ya lo hacían a través de elección popular son Venezuela, Perú y Ecuador. Colombia este año ha tenido la iniciativa de hacerlo por elección popular y quedaría faltando Bolivia, pero en Colombia, antes de que fuera por elección popular, ¿cómo se elegía un parlamentario andino? Lo elegía el Congreso, los designaba el Congreso, en el caso colombiano o en el caso, que es también el mismo caso boliviano, que hay congresos bicamerales. Lo que se hacía es que la Cámara Alta, es decir, el Senado, elegía o designaba 2 parlamentarios andinos y la Cámara Baja designaba 3 parlamentarios andinos, en nuestro caso la Cámara de Representantes. A propósito, el proceso de votación para elegir a los 5 representantes del Parlamento andino por Colombia consistirá en aplicar el sistema de cifra repartidora, es decir, de acuerdo a la votación alcanzada entre la lista que supere el umbral del 2% del total de votos emitidos válidamente.
La elección de los parlamentarios andinos a través del voto popular se propuso por primera vez en 1997. Un año después, Venezuela, que hasta hace un tiempo perteneció al órgano, se convirtió en el primer país en elegir a sus representantes por sufragio universal. Hoy en día tenemos elección directa en Ecuador, en Perú y el próximo 14 de marzo vamos a tener en Colombia. Nos quedaría simplemente Bolivia por tener una elección directa. El Tratado de Constitución del Parlamento Andino señala que inicialmente el órgano estaría conformado por representantes de los congresos de cada uno de los estados y posteriormente se llegaría al proceso de elección directa. Y en el caso colombiano tiene una gran particularidad y es que la misma Constitución la que lo establece. El artículo 127 de la Constitución dice: los representantes al Parlamento Andino serán elegidos mediante sufragio universal y directo. Su aprobación no fue tan fácil. Solo hasta el año 2006 fue impulsada por un grupo de congresistas colombianos y es lo que hoy se conoce como la Ley 1157 del 2007, que ratifica que la elección de los parlamentarios andinos por Colombia se daría el mismo día de elecciones de Congreso de la República. Es por esto que el 14 de marzo se escoge a los 5 representantes de Colombia al Parlamento Andino. Para votar, usted debe solicitar la tarjeta electoral y elegir de acuerdo con el tipo de votación. De los partidos que tienen lista cerrada es marcar simplemente el logo del partido y los que tienen lista abierta el logo del partido más el número del candidato. Conforme a la ley se aplica el sistema de cifra repartidora, que funciona para listas del Congreso de la República y consiste en la suma de votos entre los partidos que alcancen la mayor votación. Y eso me determina qué partido, qué lista tiene derecho a un parlamentario, a 2 parlamentarios, a 3 parlamentarios, quienes alcanzan el umbral para que sus candidatos logren salir elegidos parlamentarios andinos. Para la elección de Parlamento Andino se inscribieron 12 listas con 57 candidatos. Doctor Rubén, ¿y dónde vive un parlamentario andino? Si queda, por ejemplo, en Colombia un caleño, un barranquillero, un santanderiano, ¿deben vivir en Bogotá o se van a cualquiera de los países, de los 5 países que integran? ¿Cómo funciona? Actualmente porque volvemos a la institucionalidad, hemos estado en un 50% de la institucionalidad. La sede principal del Parlamento Andino es Bogotá, la sede central es Bogotá. En el resto del país existen oficinas de enlace, nada más. Entonces la representación parlamentaria del Ecuador vive en Ecuador, pero tiene que trasladarse a las sesiones porque de acuerdo al reglamento, todas las sesiones son en la sede central acá en Bogotá. Las sesiones de comisiones, las sesiones de la plenaria, las sesiones de la mesa electiva. El presidente debería estar domiciliado acá en Bogotá. Creo yo con la presencia de Colombia las cosas van a cambiar casi en un 100%. Esto va a obligar a que los ecuatorianos se trasladen acá, a Bogotá, Colombia, que es la sede principal, que los peruanos vengan a trabajar acá y que los colombianos de diferentes ciudades tendrán que domiciliarse en Bogotá porque el trabajo que se está proponiendo es un trabajo más intenso. Primero debe haber trabajo parlamentario que es del día a día, sobre todos los temas que hemos hablado y sobre las iniciativas que tengan el propio país frente al proceso de integración. Tenemos nosotros trabajo de las comisiones, que son los órganos técnicos los que van a hacer propuestas, emitir informes para el desarrollo mismo del propio Parlamento y el fortalecimiento de la comunidad. Y tenemos las plenarias. Entonces, como un congreso, si bien es cierto, eso le va a ir dando fuerza y sus actos van a ser vinculantes o al menos va a haber un mayor y estricto control político. ¿Y esa sede se la pueden rotar cada 5 años? Que ahora la tenga Bogotá y después Venezuela. La sede es permanente. Ese es el privilegio que tuvo Colombia. Cuando se hicieron, yo digo, el reparto inclusive de la torta, porque en el caso de la parte ejecutiva, la sede de la parte ejecutiva del Consejo de Cancilleres, etcétera, está en Lima con la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima. El caso del órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Andino de Justicia, que maneja el derecho comunitario, que maneja los incumplimientos, las quejas de los particulares, las quejas de los gobiernos, está en Quito. Y el Parlamento Andino, como si fuera el tercer poder del Estado, está en Bogotá, Colombia. Solamente podría cambiarse la sede
con una reforma al Acuerdo de Cartagena, que lo veo bastante difícil, Vamos nuevamente a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. ¿Quiénes pueden ser parlamentarios andinos? Bueno, ¿qué le vamos a contestar a este televidente? ¿Cualquiera puede ser parlamentario andino? Obviamente que sea mayor de edad. Exacto, cualquiera que cumpla los mismos requisitos que un senador de la República. Hay unos requisitos de edad, que son 30 años, unas inhabilidades y unas incompatibilidades que el ciudadano no podrá tener para acceder al cargo de parlamentario andino por elección popular. Son los mismos, volvemos a citar la ley de la que hablábamos anteriormente, la ley 1157 de 2007, que exige que sean los mismos requisitos que para ser senador de la República. ¿Cada cuánto se reúne el Parlamento andino para deliberar? ¿Cómo son las reuniones? Dos periodos de sesiones. Los 2 periodos de sesiones están, por ahora, se reúnen las últimas semanas de cada mes de marzo, abril, mayo y junio, es el primer periodo. Febrero y julio se deja para periodos extraordinarios por cualquier tema. Y igual, pues el segundo periodo arrancamos agosto, septiembre, octubre y noviembre. Con el ingreso de Colombia las cosas cambian, decía por este rato, y hay una propuesta de 15 días de permanencia de todos los parlamentarios del exterior acá. Los que viven en el exterior, los ecuatorianos, y los parlamentarios nacionales, en el caso de Colombia, trabajan de forma permanente en las oficinas de la sede central que ya se les está adecuando. Hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV. Le agradecemos muchísimo a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación y habernos explicado qué es el Parlamento andino. Muchas gracias. Gracias a ti, Mabel, por la invitación. Gracias a usted. Y muchísimas gracias y una felicitación a Colombia por haber tomado esta decisión y éxito a los candidatos que yo veo que son de muy alto nivel y van a ser de gran apoyo para el proceso de integración. Muchísimas gracias y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.